Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas y consisten en una condición de 17 objetivos globales orientados a la preservación y el cuidado del medio ambiente, el fin de la pobreza y una prosperidad económica a nivel global. Cada uno de estos objetivos tiene fijados indicadores específicos para el progreso. Se deberán cumplir para el año 2030. Algunos de estos son el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, saneamiento, energía asequible, entre otros. Em, por otro lado, hablamos del análisis coyuntural, donde encontramos los acontecimientos pertinentes de la apropiación del territorio, apropiación de redes hidrográficas y lacustres, donde las diferencias culturales se forman ahí. Se crearon las primeras potencias y estas redes se cruzan con redes comerciales. Bueno, las redes hidrográficas son Mesopotamia, Éufrates, el río Nilo, China con el río Yangtze, Italia con el río Tíbet. Las redes lacustres son el Texcoco y el Bacatá. Luego encontramos las apropiaciones de redes marítimas o mares como el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, entre otros. En estos acontecimientos se vivieron guerras como las guerras médicas de griegos versus medos y personas como como la guerra entre romanos y fenicios. Después de las apropiaciones de redes interoceánicas, hablamos de grandes comandantes como Chen He, Vasco de Gama, Fernando de Magallanes, el Sir Henk y Cristóbal Colón. Los tercios españoles, estos son distintas unidades económicas formadas por soldados y mandados a la mayoría de las veces por buenos oficiales. Además, no se trataba de simples mercenarios, sino que también eran hombres de honor y se unían por una fe católica. Todos estos motivaban a las tropas en el campo de la batalla, los cuales unieron a sus victorias y crearon una gran reputación en toda Europa. Thomas Hobbes. Para hablar de Thomas Hobbes, sabemos que una de sus propuestas era dejar un lado atrás el estado de la naturaleza para crearnos como estado. Hobbes nos afirma que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre es un lobo para el hombre. Para dominar una fiera, que es en sí la sociedad, era necesario un verdadero dominio, que es el Estado, que por lo que llamamos al Estado Leviatán. El dominio se realiza a través de la violencia y que era pues el Estado autocrático. Y ya para continuar por otro lado, con el valor de Montesquieu, sabemos que este habla de las teorías de la separación de poderes y sostiene y se deben contribuir en los bienes de cada poder, legislativo, ejecutivo y judicial, y el reparto del Estado se puede acreditar la acumulación de un ser humano que puede ejercerlo de manera despótica, y cada parte debe contar con una misión específica y diferente, que suponga el equilibrio y el contrapaso de la actuación de los demás. También se nombra a Israel, el cual es considerado padre de la administración. Encontramos actores de la globalización, también como la forma de organización social que cuenta con instituciones de regular la vida de cierta comunidad y en objetivos de cierto territorio en específico. De una visión antropológica, podemos ver que influye el tipo de Estado que se establece en el país, como el pesimista, que es el dominio por parte de la violencia, el positivista, que es el estado que resulta de un trato social, y liberal. Por una visión cristiana podemos decir que hay tres poderes públicos: la rama ejecutiva, legislativa y judicial, más los entes de control que son regulados, como el conglomerado, el económico, que son la disposición de recursos, y también vemos la población que da los recursos económicos, también como salud, económicos y vivienda, los recursos naturales, los recursos monetarios, y por último el documento de crédito de activos corrientes de la nación, que también por otra parte, bueno, vemos el sistema de banca, el central. Para terminar con el tema, entonces ya venimos a hablar del conglomerado social,
Y hablamos del entorno demográfico, donde se entiende que es el estudio estadístico de la población humana, donde se involucran todas las personas que constituyen a un mercado. El entorno etnográfico, el cual habla de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, los conocimientos y comportamientos de una cultura en particular, generalmente están dentro del pueblo, se da en el pueblo o los tributos de los primitivos. El conglomerado geográfico de su territorio continental son las zonas marinas y submarinas, también los fondos marinos jurisdiccionales, que es el espacio aéreo, también encontramos los aspectos electromagnéticos y el geoestacionario. Las organizaciones internacionales, entendemos por estas que una organización internacional se encuentra formada por individuos que están sujetos a la regulación internacional, y en este sentido la organización debe contar con una serie de miembros, normas, así como la presencia internacional para que sea catalogada como tal. Debe perseguir una serie de objetivos, los cuales deben ir en línea con el fin en el que se crea dicha organización. Para hablar de los tipos de organización, entonces encontramos la organización internacional privada y la organización internacional pública. A su vez, dependiendo de sus características, estas pueden ser de dos tipos: restringida, que es con un número de miembros limitados, o universal, que se integran todos los países del mundo. En primer lugar, entonces destacamos el OIG como las siguientes: las organizaciones nacionales unidas, el Banco Mundial, las organizaciones de trabajo, organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, entre los ejemplos de la OMG cabe destacar los siguientes, que son el Greenpeace, el Save the Children y Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja Internacional. Otro tema, entonces hablamos sobre las empresas internacionales que venden empresas internacionales que venden y producen no solo en su país de origen, sino también en otros países. Una empresa puede expandirse utilizando franquicias, las cuales pues también con licencias que estas ceden, que el inversionista cede para que sea un representante de la marca en otro país. También puede ejercer el derecho de que venda el producto en otra región geográfica del mundo. Las empresas transnacionales, entonces vemos que estas tienen sede principal en su país sede y también en otros países. También pues todo depende también respecto a cómo sea su acceso de mercado. Entonces esta se basa en que se acopla a otros países, depende de sus costumbres, como el ejemplo de India con McDonald's, que allá no comen carne, entonces se acoplaron a lo que hacían las hamburguesas como las que comían allá. Entonces, en vez de carne, reemplazaron el producto de la carne por el que se consumía en ese país. Por último, pues las empresas multinacionales, se dan en varios países y en cada país tienen sus propias reglas y sus variaciones de sus productos, su modo de acceso al mercado, sus franquicias, su administración, que las cuales sabemos que son de entes descentralizados. Y por último, encontramos las corporaciones multinacionales, que son los grupos de inversionistas, que sabemos que su modo de acceso al mercado es mediante la compra de activos en la empresa de activos en multinacionales e internacionales. Ya para culminar mi intervención, entonces hablamos de las empresas. Bueno, y acá acaba mi intervención. Continuamos con mi compañero, el cual pues va a continuar con las clases, con el resumen de las clases que se vio después de mi último tema. Entonces damos la continuidad a él. Hola, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Joan Puentes. Hoy les hablaré de diferentes temas como lo son las 6 desigualdades del mundo, la teoría del derrame y las economías nórdicas. Empezaré mencionando una a una de las desigualdades. La primera es la distribución desigual de los recursos, de las riquezas. ¿Qué pasa? En este momento el 99% de la población del mundo no alcanza a tener ni el 1% de las riquezas.
ya que el 99% de las riquezas las tiene un 1% de la población del mundo. ¿Esto qué significa y qué consecuencias trae? Significa que hay una brecha enorme en las clases sociales, ya que pues esa acumulación de riquezas genera como tal una pobreza extrema en el mundo, porque pues el 99% de las riquezas que gira alrededor de un 1%, pues nos demuestra que el otro 99% va a vivir de migajas. Entonces aquí es donde se empieza a ver que un Estado debe regular la desigualdad más grande como lo es la que les estoy comentando. Si no lo hace, pues seguirán habiendo unas brechas de clase social muy abruptas y esto genera que haya hambre, falta de oportunidades, todo lo que tiene que ver con la pobreza. Y las desigualdades están marcadas es para combatirlas. Esta primera es como la más difícil de combatir, ya que pues los grandes millonarios no quieren soltar sus riquezas. Pero tenemos que mirar de qué manera los estados van a afrontar este dilema, este problema que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo. Pero pues se los dejo de concepto que hay que solucionarlo. Ya partiendo de la premisa de la primera desigualdad, seguimos con la segunda, que es la distribución de la tierra, totalmente desigual. No es tan fácil para un campesino acceder a dichos terrenos para cultivar, para tener sus propios animales y poder subsistir, lo que ha llevado a que los grandes ricos presten la tierra y pues tengan una retribución, lo que le llamamos un arrendamiento, o en algunos casos, en unos estados, pues generan unos impuestos por el uso de la tierra. Entonces esto genera una brecha enorme, ya que digamos yo no puedo acceder a la tierra y no puedo cultivar. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo no voy a tener para subsistir y voy a seguir teniendo que trabajar en las fincas de los grandes dueños de grandes terrenos, y esto genera una desigualdad enorme y toca combatirla, o si no pues las tierras van a seguir estando improductivas, ya que vemos fincas de 10.000 hectáreas que no están haciendo absolutamente nada, que las personas las compran solo por tenerlas y seguir aumentando sus riquezas. Esa sería la segunda. La tercera que mencionamos como desigualdad es el acceso a la educación. No cualquiera puede acceder a la educación de una manera gratuita o de una manera privilegiada, como algunos sí lo pueden hacer. Pasa lo siguiente: al momento de no tener nosotros acceso a la educación, pues vamos a seguir como tal sumisos a los grandes monopolios y a los grupos oligarcas que nos imponen cosas, ya que nosotros desconocemos las normas y no tenemos como una educación que pueda combatir todas estas problemáticas, porque cuando nosotros no tenemos educación, pues simplemente no podemos pelear por todos nuestros derechos, porque simplemente ni siquiera los conocemos. Pasa que acceder a carreras un poco diferentes o llamativas es casi imposible para una persona de clase baja, de una pobreza, ya que digamos un semestre cuesta más de 10, 20 millones de pesos y los estudiantes no tienen la capacidad de pagar tanto dinero. Entonces, ¿de qué manera combatimos eso? La cuarta de las desigualdades es el desigual acceso a las necesidades básicas. Como ustedes lo saben, no es muy fácil para muchos colombianos y personas del mundo acceder a las necesidades básicas, como lo son servicios públicos, como lo es el agua, la luz, el gas. Por ejemplo, la gente de las fincas, de los terrenos, les es bastante complicado poder tener un acceso a la electricidad. Los estados deben generar como tal estrategias para poder tener un alcance más amplio de estas necesidades básicas que se deben suplir, ya que pues sigue viéndose la brecha increíble en las clases sociales, que solo unas personas pueden acceder a las mismas, que digamos una necesidad básica como es alimentarme y yo no puedo hacerlo. Esto va a generar diferentes problemáticas en una sociedad, como es la criminalidad. Como no hay oportunidades, como yo no puedo acceder a mis necesidades básicas, pues yo tengo que ver cómo soluciono.
Entonces, estas son problemáticas que los estados deben asumir y deben resolver. La quinta desigualdad del mundo es el acceso a las tecnologías. Vemos muy marcadas las líneas de tener y no tener. Una persona del común le es muy difícil acceder a un computador o a un aparato tecnológico que tenga las capacidades para trabajar de una manera digna y de una manera progresiva. Vemos que si no tenemos una herramienta como estas, a veces no podemos acceder ni siquiera a la educación, no podemos acceder a un trabajo. Y se ve muy marcada que unas clases sociales tienen la mejor tecnología, pero otras ni siquiera pueden acceder a un teléfono de lo más básico. Entonces esto repercute, ¿por qué? Porque llegamos y vemos en un país como el nuestro, los impuestos a las tecnologías son supremamente altos. Entonces, ¿esto cómo va a beneficiar a un ciudadano del común a acceder al mismo? Es totalmente ilógico. Si los productos ya vienen caros desde el exterior y les imponemos y como tal los ponemos a tributar para que el ciudadano tenga que pagar aún más su producto, entonces esto es una desigualdad que para mí es una de las más atroces y que debemos combatir. Y la última, pero no menos importante, es la desigualdad en formar familias. Eh, Llegamos a pensar que en una época los ciudadanos de diferentes países no querían tener familia. ¿Por qué? Porque la clase obrera tenía sus hijos y los involucraban de inmediato en la guerra. Y ahorita vemos que formar una familia es muy difícil, ya que digamos yo no puedo acceder a una casa de una manera correcta, yo no puedo satisfacer mis necesidades básicas, no puedo tener acceso a la educación, no puedo tener acceso a las tecnologías. Entonces, esta reúne las desigualdades, porque si yo no tengo para suplir mis necesidades, ¿cómo voy a formar una familia? Entonces, esta desigualdad es una de las que más se debe trabajar, porque pues las encierra todas, y si la vemos desde un campo más amplio, es la más importante. Cambiando un poquito de tema, nos pasamos a algo que se llama la teoría del derrame, la cual dice que cuando las empresas se les reducen los impuestos, tienen la capacidad de ahorrar, que pueden ahorrar e invertir en sus propias empresas y con esas utilidades generar más empleo, lo que hace que la nación prospere, ya que pueden aumentar los salarios y pueden aumentar la cantidad de empleados que requieren en sus empresas. Esta teoría del derrame lo que formula es darle ingresos o distribuir los ingresos a las personas o a las entidades que tienen más capacidad de ahorrar, para que un estado florezca y tenga más capacidad productiva. Esto es lo que formula la teoría del derrame. Pasamos a un tema que se llama economías nórdicas. Este es uno de los más bacanos porque nos muestra cómo un estado de bienestar puede generar eh, una, un cierre de las brechas de la desigualdad. ¿Qué pasa? Nosotros, estos países nórdicos no se vieron muy involucrados en las guerras mundiales, lo que les generó un ahorro y estar al margen de estas guerras les evitó un desgaste y los propuso para organizar sus propios estados y mejorarlos de una manera peculiar. Estas economías nórdicas se basan por eliminar la brecha salarial entre los más altos salarios y los más bajos. Las personas ganan aproximadamente 3 salarios y un salario. Lo más alto que se ganan son 3 salarios. Entonces esto se ve una reducción, por ejemplo, comparándolo con Colombia de 34-1, que digamos un congresista en Colombia gana 34 salarios y y la clase obrera pues se gana 1. Y en los países nórdicos se ve que el de 3-1 es un número bastante bajo comparado con nuestro país. En la educación se ve muy marcada, ya que cada salón cuenta con diferentes profesores. Digamos, hay un salón de 4 niños, hay aproximadamente 5 profesores. Que un profesor enseña lo que es lenguas, señas, para, digamos, apoyar la inclusión, porque pues cuando se le muestra a nuestros niños que hay personas que
de pronto no tienen las capacidades que nosotros. Esto genera que haya un bienestar más alto porque ellos van a tener una empatía mayor. Y los otros profesores son auxiliares y hay un profesor que está dando la materia de una manera muy peculiar y muy específica y muy personalizada. Y esto aumenta que las capacidades de los niños sean mayores. Viéndolo por ahí, ellos asumen como tal los gastos del país. Los impuestos son muy altos, pero así como los impuestos son altos, los ingresos de los ciudadanos del común son altos. Y esto hace que las empresas públicas puedan generar mucho mayor empleo y tener una rentabilidad más alta, generar utilidades más grandes y ser más competitivos en el mundo. Por ejemplo, las empresas petroleras de allá tienen las tecnologías mucho más avanzadas, ya que les destinan más dinero, más personal, y como tal tienen un sentido de pertenencia muy grande los ciudadanos nórdicos. Hablamos también de que allá hay muchas empresas privadas que se forman por el mérito. Cada persona que tenga la capacidad de formar lo podrá hacer porque es un país totalmente capitalista, y pues la economía que manejan es economía de bienestar, que buscan que todo el país tenga empleo, tenga capacidades de sostenerse, que las 6 desigualdades en esos países no existan. Y esto genera que la economía se vea mucho más tranquila. Y al momento de eliminar las desigualdades se eliminan como tal las tasas de criminalidad, la falta de oportunidades desaparece. Y estas economías nórdicas nos dan mucho de qué hablar y nos enseñan cómo es que debemos hacer una transición hacia una economía más sostenible que nos pueda generar mucho mayor desempeño. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Estamos en este momento haciendo una breve introducción sobre globalización y en esta síntesis general de la materia estamos viendo diferentes plataformas web de la DNP, del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, en ese orden de ideas, vimos la MGA web, que es el método general de ajustada método general ajustada, que es una aplicación informativa que se transcribe proyectos y a esa plataforma como ejercicio para aprender a usar la herramienta, como por ejemplo el PAE. Bueno, continuamos en ese orden de plataformas, la SGP, el SGP que está constituido por el mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución, y en ese orden es la asignación de recursos a las entidades departamentales, municipales y distritales. En esta plataforma hay una análisis o una plataforma que se llama SICODIS, que es una forma de consulta de la distribución del Sistema General de Participación a través de fechas de resumen de la entidad, históricos, reportes de la herramienta, y se puede descargar en formatos. Entonces, también estuvimos hablando de el SIGOT, que es la otra plataforma del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Ordenamiento del Territorio Nacional. Estuvimos hablando del KPT, que es el Kit de Planeación Municipal, que es una herramienta también del DNP para apoyar los gobiernos municipales y departamentales en la construcción del plan de desarrollo. También hablamos del portal portal territorial, que es la plataforma que administrada por el portal del Departamento Nacional de Planeación. Es una herramienta que busca Continuamos con la presentación de la materia de globalización para
análisis, y en este orden de ideas continuamos con los planes de vida, segundo tema. Los planes de vida son, de acuerdo al Ministerio del Interior y después de la Constitución de 1991, se le da esa participación a los pueblos indígenas, y a través de este instrumento de planificación estratégico, entonces ellos hacen parte de esos proyectos, de esa comunidad organizada, donde a través de esos planes de vida organizan sus ideas dentro de esa estrategia colectiva, dentro de esa cosmovisión indígena, y hacen parte pues de la historia y del futuro y la visión de Colombia. Entonces también estudiamos el decreto 2957 del 2010. Ese decreto nos habla específicamente en el artículo 7 y 70, y reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En ese ejemplo vimos los pueblos Ron, que son pueblos seminómadas, que han atravesado pues esas culturas o esos territorios en ese orden. También estamos hablando de Colombia y sus 12 departamentos fronterizos. A través de ese análisis vemos que tenemos que por Venezuela tenemos 2.219 kilómetros de frontera. En esos departamentos se incluyen Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Bichada y Guainía. Por Brasil tenemos 1.645 kilómetros de frontera, y incluye Guainía, Vaupés y Amazonas. Por Perú tenemos 1.626, Amazonas y Putumayo, y por Ecuador tenemos 586, Putumayo y Nariño. Eso es para el proceso de análisis que tenemos. Entonces entramos en el escenario de la globalización. La globalización y esos actores de esa globalización, pues está el territorio. Dentro de ese estado están las empresas internacionales, las empresas como comercio internacional, como el comercio exterior, y movimientos financieros internacionales. Esos escenarios donde esos actores, en esa visión cristiana, como les decía. Continuamos presentándoles a continuación el Estado como conglomerado geográfico. Entonces decíamos que los derechos que tiene los territorios, de acuerdo a ciertas convenciones, dentro de esos derechos marítimos, dentro de esos está el derecho político, que estudia toda la soberanía que el Estado ejerce sobre el espacio marítimo y que corresponde a su territorio. ¿En qué consiste esa soberanía? Esa soberanía consiste en la exploración y explotación y conservación, administración de los recursos naturales vivos y no vivos dentro del lecho marino, del suelo y del subsuelo, naturalmente, y de las aguas subyacentes, y asimismo se genera la jurisdicción exclusiva. Hablamos de la convención, la CONMEBAT, que es la Convención del Mar, establece que todo Estado tiene derecho a establecer el ancho de su mar territorial hasta un límite de 200 millas náuticas marinas a partir de la línea base determinadas por la misma convención. La Convención del Mar de 1958 nos habla de la libertad de volar sobre alta mar, y estas y otras libertades reconocidas por principios generales del derecho internacional, que serán otorgadas a través del ejercicio de la libertad del mar, de alta mar. La Convención de Montego Bay es el Estado establece la anchura de su mar territorial que no exceda las 12 millas náuticas medidas a partir de la línea base. Y la delimitación de las fronteras, pues esto consiste en que Colombia fijó unos límites para poder tener esas buenas relaciones internacionales con vecinos, y esas están mediante 7 acuerdos. Por ejemplo, en el Mar Caribe está Nicaragua, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Panamá.
Y por el Océano Pacífico hay 3 países: Costa Rica, Ecuador y Panamá. En ese orden de ideas, entonces también estamos hablándole del conglomerado geográfico, el espacio aéreo. Todo avión, al pasar por una frontera, debe pagar un impuesto, unos ingresos, y por cada territorio sobrevolado. Entonces, algunos espacios se consideran de acuerdo a los kilómetros. Por ejemplo, por cada 100 millas náuticas en Estados Unidos. Continuamos, espacio aéreo. Espacio aéreo. Entonces, todo avión al pasar por las fronteras de un país genera unos impuestos y pues a su vez unos ingresos para ese territorio. Dentro de ese espacio aéreo y por cada territorio sobrevolado hay algunos países que consideran el peso del avión, bueno, etcétera, otras características. Cada 100 millas náuticas en Estados Unidos, por ejemplo, cobran $26, y por cada 185 kilómetros sobrevolados, un avión debe pagar $61 de kilómetros sobrevolado. Hablamos de las clases de espacio aéreo. Esas clases son de varios tipos. Por ejemplo, hablamos de clases basadas en los servicios ATS, que proporcionan los requisitos que se deben tener que proporcionan a cada una de ellas. Por ejemplo, los servicios ATS están ATC, que es la FIS, que es la información de vuelo, y el servicio de alerta. Existen también varias clases. En ese sentido tenemos 2 grupos: el espacio aéreo controlado y el espacio aéreo no controlado. En esas espacio aéreo controlado son 5, del alfa hasta el eco, y en el espacio aéreo no controlado son 2. Entonces es así como estamos en este espacio, en este territorio del espacio electromagnético, y hablamos de campo electromagnético. En la antigüedad, ese en el siglo antes, esa fuente de energía era el sol. Ahora el espectro electromagnético o el campo tiene muchas aplicaciones en medicina, en ciencia, en investigaciones, en el hogar. Es decir, sin ellos no existirían los medios de comunicación ni las aplicaciones. Todos esos sistemas de comunicación son inalámbricos o alámbricos. ¿Cómo se genera? Pues a través del espacio de ondas en el espacio, y cada parte se divide en el espectro, lo llamamos bandas. Ejemplo, la banda MF, que es la del AM, que corresponde a las emisoras anteriormente regionales. La banda HF, que es la onda corta, que está, pues es la banda más usada por las emisoras de alcance internacional, y estas se usan en esas. Entonces continuamos y finalizamos diciéndoles que pues el espacio electromagnético es un territorio administrado por las TIC, la Tecnologías de la Información y la Comunicación, y al interior de las TIC, el Ministerio de Comunicaciones, quien es el que se encarga de administrar, evaluar las razones que generan los ingresos del espectro electromagnético. Entonces, hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias.